Hay algo que casi nadie te dice cuando empiezas a despertar. Pensar más no te vuelve más consciente. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. La mayoría de las personas creen que la conciencia se alcanza entendiendo más cosas, analizando mejor, llegando a conclusiones más inteligentes. Pero la verdadera fractura interior no ocurre cuando piensas distinto, sino cuando te das cuenta de que has vivido atrapado en el pensamiento sin darte cuenta. Desde pequeños nos enseñaron a pensar, no a observar, a interpretar, no a percibir, a sacar conclusiones, no a quedarnos presentes. Por eso, cuando alguien dice, yo pienso mucho, casi siempre lo dice con orgullo, como si pensar fuera sinónimo de profundidad, de inteligencia o de madurez. Pero nadie se pregunta algo mucho más incómodo. ¿Qué parte de tu vida estás dejando de ver por estar pensando todo el tiempo? Pensar es una función, observar es un estado, y confundirlos es una de las trampas más silenciosas de la mente humana. Pensar es moverte dentro de lo conocido. Usas recuerdos, experiencias pasadas, ideas heredadas, creencias, miedos y deseos. Todo pensamiento, incluso el más elevado, está construido con material viejo. No importa cuán brillante suene, siempre viene del pasado. Observar, en cambio, no necesita del pasado para existir. Observar ocurre aquí, ahora, sin intermediarios. Cuando piensas, interpretas la realidad. Cuando observas, la ves. Y esto no es una metáfora bonita. Es una diferencia práctica que cambia por completo la forma en que vives, decides, te relacionas y sufres. La mente pensante siempre está comentando la experiencia. Todo el tiempo está diciendo algo. Esto me gusta. Esto no debería ser así. Esto significa tal cosa. Esto me recuerda a aquello. Esto va a terminar mal. Ese ruido constante crea la ilusión de control. Sientes que, porque piensas sobre algo, lo estás entendiendo. Pero muchas veces solo lo estás cubriendo con palabras. La observación, en cambio, es incómoda porque no comenta, no explica, no justifica, simplemente muestra. Y lo que muestra no siempre coincide con la historia que te contabas. Aquí empieza el verdadero choque con la conciencia. Por ejemplo, puedes pensar durante años que eres una persona tranquila. Puedes repetirlo, defenderlo, incluso convencer a otros. Pero el día que observas, sin justificarte, cómo reaccionas cuando alguien te contradice, cuando algo no sale como esperabas, cuando sientes que pierdes control, esa imagen empieza a resquebrajarse, no porque alguien te lo diga, sino porque lo estás viendo. Pensar diría, me enojé porque me provocaron. Observar diría, hay enojo aquí. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando observas, ya no puedes esconderte detrás de explicaciones. No puedes maquillar lo que aparece. No puedes negociar con la verdad del momento. Por eso muchas personas prefieren seguir pensando, porque pensar te permite seguir siendo el personaje que crees ser. Observar te enfrenta con lo que realmente está ocurriendo dentro de ti. El pensamiento quiere respuestas. La observación revela procesos. La mente quiere llegar a conclusiones rápidas para volver a sentirse segura. La observación no tiene prisa, solo está presente. Y en esa presencia empiezas a notar algo inquietante. Gran parte de tu sufrimiento no viene de lo que sucede, sino de la historia que el pensamiento construye alrededor de lo que sucede. No es la emoción la que duele tanto, es el diálogo mental sobre la emoción. No es el miedo el que te paraliza, es lo que piensas que ese miedo significa. No es el silencio el que incomoda, es la mente intentando llenarlo. Cuando empiezas a observar, te das cuenta de que muchas de tus reacciones ocurren antes de que puedas pensarlas. El cuerpo se tensa, la respiración cambia, la emoción aparece. El pensamiento llega después, como un abogado defensivo, intentando justificar lo que ya ocurrió.
Y aquí hay una revelación clave. No piensas tus reacciones, las observas después. Eso es un golpe directo al ego mental. Porque si no eres tú quien decide conscientemente la mayoría de tus reacciones, entonces, ¿qué eres? ¿Dónde queda la identidad que construiste a base de ideas sobre ti mismo? La observación no responde esa pregunta de inmediato. Primero, te deja en silencio. Te deja sin el refugio de las palabras. Y ese silencio asusta, porque ahí no hay narrativa, no hay personaje, no hay control. Pero también ahí empieza algo mucho más real. Cuando observas, no tratas de cambiar lo que ves. No luchas contra ello. No lo empujas ni lo corriges. Solo lo ves. Y paradójicamente, esa mirada honesta es lo único que permite que algo se transforme de verdad. Pensar quiere cambiar. Observar permite que el cambio ocurra. La mayoría de las personas quieren mejorar sin verse, quieren sanar sin observar, quieren despertar sin incomodarse, y por eso repiten patrones una y otra vez, aunque acumulen libros, cursos, frases y conceptos. La observación no acumula nada, desnuda. Empiezas a notar cómo te hablas internamente, cómo juzgas a otros sin darte cuenta, cómo buscas aprobación, cómo evitas ciertas emociones, cómo te distraes cuando algo duele. No porque alguien te lo señale, sino porque estás ahí, presente, mirando, y en ese mirar, algo se afloja. No porque lo fuerces, sino porque ya no lo sostienes con pensamiento. Este es el punto donde muchas personas confunden observar con analizar. Y no es lo mismo. Analizar sigue siendo pensamiento. Es solo pensamiento refinado. Observar no necesita palabras. Si necesitas explicarte lo que estás viendo, ya no estás observando, estás interpretando. Observar es sentir el cuerpo cuando surge una emoción sin ponerle nombre, es notar la tensión sin justificarla, es percibir el impulso sin actuarlo ni reprimirlo. Es presencia cruda. Y sí, al inicio es incómodo, porque te quita las muletas mentales, pero también te devuelve algo que el pensamiento te robó durante años: claridad. No claridad conceptual, claridad interna. A partir de aquí, el camino ya no es acumular más ideas, sino aprender a quedarte, a sostener la mirada interna sin huir, a permitir que la realidad se muestre sin filtros. Eso no te hace mejor que nadie, te hace más honesto. Y justo aquí, después de haber llegado hasta este punto y de haber entregado este valor, quiero decirte algo con total claridad y sin presión. Si este tipo de contenido te está ayudando a ver algo distinto en ti, si sientes que estas reflexiones te están moviendo más allá de lo superficial, entonces suscribirte al canal es una forma simple de seguir profundizando. No para consumir más por consumir, sino para acompañar este proceso de observación y conciencia que apenas empieza. El contenido profundo está aquí, y suscribirte te permite no perderlo. En el siguiente bloque, vamos a ir más hondo. Vamos a ver cómo el pensamiento crea identidad, cómo la observación la disuelve y qué cambia realmente en la vida cotidiana cuando dejas de vivir desde la mente automática y empiezas a vivir desde la presencia. Cuando empiezas a observar de verdad, algo curioso ocurre. Te das cuenta de que gran parte de lo que llamabas yo no es más que una repetición de pensamiento. Una voz interna que comenta, juzga, anticipa y reacciona. Esa voz no eres tú, pero durante años viviste identificándote con ella. Por eso, cuando la observación aparece, la identidad empieza a sentirse inestable. Y esa inestabilidad no es un error del proceso, es la puerta. El pensamiento necesita una identidad para operar. Necesita un yo que piense, que opine, que se defienda, que tenga razón. Sin identidad, el pensamiento pierde fuerza. Por eso, cuando observas sin intervenir, el pensamiento intenta recuperarte. Te lanza explicaciones, teorías, interpretaciones espirituales, psicológicas o filosóficas.
cualquier cosa con tal de volver al control. La observación no discute con la mente, la deja pasar. Y aquí aparece una de las confusiones más comunes. Muchas personas creen que observar es quedarse pasivo, como si no importara nada. Pero observar no es indiferencia. Es presencia sin interferencia. No es negar la experiencia, es dejar de deformarla con la narrativa mental. En la vida cotidiana, esta diferencia es brutal. Piensa en una conversación difícil. Desde el pensamiento reaccionas. Te defiendes antes de escuchar. Preparas respuestas mientras el otro habla. Interpretas intenciones. Revives viejas heridas. Todo ocurre en segundos. Cuando observas, notas primero el cuerpo, la tensión en el pecho, el calor, el impulso de interrumpir. No lo justificas ni lo reprimes, solo lo ves. Y ese espacio mínimo cambia la respuesta completa. No porque te vuelvas mejor persona, sino porque ya no estás secuestrado por el impulso. El pensamiento crea personajes. El fuerte, el que sabe, el que aguanta, el que siempre da, el que siempre pierde, el que siempre tiene la culpa. Esos personajes se sienten reales porque los repites, pero cuando observas, notas algo inquietante. El personaje solo existe cuando lo piensas. En el instante de observación pura, no hay personaje, solo experiencia. Esto no significa que desaparezca tu personalidad de golpe. Significa que dejas de confundirla con tu esencia. La observación no destruye la identidad a la fuerza. La vuelve transparente. Empiezas a notar que no eres una persona ansiosa, sino que hay ansiedad apareciendo. No eres una persona insegura, sino que hay inseguridad manifestándose en ciertos contextos. Ese cambio de lenguaje interno es enorme. Porque ya no te defines por lo que pasa dentro de ti, lo reconoces como algo que ocurre, y cuando algo ocurre, puede cambiar. Cuando algo eres tú, lo defiendes. Aquí entra uno de los puntos más incómodos del proceso. Observar también te muestra tu parte automática, esa que no encaja con la imagen que te gusta proyectar. Ves cómo manipulas sutilmente, cómo buscas validación, cómo evitas decir la verdad, cómo te traicionas para no incomodar. No porque seas malo, sino porque eres humano. Y ver eso sin juicio es uno de los actos de honestidad más grandes que existen. El pensamiento quiere corregir inmediatamente, no debería ser así. La observación dice, esto está ocurriendo. Y solo desde ahí algo real puede transformarse. Cuando no observas, intentas cambiar desde la idea de cómo debería ser. Cuando observas, el cambio surge porque ya no sostienes la ilusión. Es la diferencia entre empujar una puerta y darte cuenta de que nunca estuvo cerrada. En relaciones, esto se vuelve clarísimo. El pensamiento proyecta, espera, exige, compara, imagina escenarios. La observación ve lo que hay, no lo que debería haber. Ves cómo reaccionas cuando el otro no cumple una expectativa. Ves el miedo a perder, la necesidad de control, el apego. No lo adornas, no lo espiritualizas, lo miras. Y al mirarlo, algo se suaviza. No porque el otro cambie, sino porque tú dejas de exigirle a la realidad que se acomode a tu historia mental. La observación también revela cómo usas el pensamiento para escapar. Escapas del aburrimiento, del silencio, de la incomodidad, del vacío. Cada vez que aparece un espacio sin estímulo, la mente corre a llenarlo. Cuando observas eso, empiezas a recuperar una capacidad olvidada, estar sin hacer. Y ese estar sin hacer no es pérdida de tiempo, es recalibración interna. Ahí empiezas a sentir el cuerpo con más claridad, a escuchar de verdad, a notar señales que antes ignorabas, a distinguir intuición de impulso, no como concepto, sino como experiencia directa. La intuición no grita, el pensamiento sí. La intuición no se justifica, el pensamiento siempre lo hace.
Cuando observas, notas la diferencia, no porque alguien te la explique, sino porque la vives. Este proceso no te vuelve más especial ni más iluminado, te vuelve más responsable, porque ya no puedes culpar al exterior con la misma facilidad. Ves tu parte, ves tu reacción, ves tu participación en lo que ocurre, y eso puede doler al principio, pero también devuelve poder, porque si ves, puedes elegir. No elegir desde el miedo o la costumbre, sino desde la claridad. Y aquí aparece un cambio sutil pero profundo. Empiezas a vivir menos desde la urgencia y más desde la presencia. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque ya no estás peleando constantemente con ella dentro de tu cabeza. El pensamiento divide: bien, mal, correcto, incorrecto, éxito, fracaso. La observación integra: esto es lo que hay ahora. Desde ahí, las decisiones se vuelven más simples, no más fáciles, pero sí más honestas. Ya no decides para sostener una imagen. Decides porque algo se siente alineado o no, no como emoción pasajera, sino como coherencia interna. Y esa coherencia no se piensa, se percibe. En el siguiente bloque vamos a integrar todo esto de manera aún más profunda. Vamos a ver qué ocurre cuando la observación se vuelve parte de tu vida diaria, cómo cambia tu relación con el sufrimiento, con el miedo, con el sentido de propósito, y cómo cerrar este proceso sin frases vacías, sino con una comprensión que puedas llevar contigo. Seguimos. Cuando la observación deja de ser algo que haces de vez en cuando y empieza a convertirse en una forma de estar, ocurre un cambio silencioso pero radical. La vida ya no se vive solo desde la mente. No desaparecen los problemas, no se van las emociones incómodas, no te conviertes en alguien inmutable. Lo que cambia es la relación que tienes con todo eso. Antes, el sufrimiento era inmediato. Algo pasaba, el pensamiento reaccionaba, la emoción se intensificaba, la historia se repetía. Ahora, entre lo que ocurre y lo que haces con eso, aparece un espacio. Ese espacio no es indiferencia, es conciencia, y ese espacio lo cambia todo. Empiezas a notar que muchas de las cosas que antes te agotaban no tenían tanto que ver con la situación en sí, sino con la resistencia interna, con la pelea mental, con el «esto no debería estar pasando». Cuando observas, esa pelea pierde fuerza. No porque estés de acuerdo con lo que pasa, sino porque ya no te fragmentas internamente. La observación no elimina el dolor, pero disuelve el sufrimiento innecesario. El dolor es parte de estar vivo. El sufrimiento es la historia que construyes alrededor de ese dolor. Cuando observas, esa historia se cae sola. Empiezas a ver el miedo sin convertirlo en identidad. No eres alguien con miedo. Hay miedo apareciendo, y cuando el miedo deja de definirte, deja de gobernarte. Puedes sentirlo y aún así actuar. Puedes escucharlo sin obedecerlo ciegamente. Lo mismo ocurre con la tristeza, la rabia, la culpa. Todas esas emociones que antes rechazabas o justificabas empiezan a ocupar su lugar natural. Mensajeras, no dueñas. La observación no anestesia, aclara. En la vida diaria, esto se traduce en algo muy concreto. Reaccionas menos y respondes más. No porque te controles, sino porque ves el impulso antes de que se apodere de ti. Y ese pequeño instante de lucidez te devuelve algo fundamental. Elección. Elegir no desde el hábito, sino desde la presencia. Elegir no para sostener una imagen, sino para sostener tu coherencia interna. Y aquí aparece un punto clave que pocas veces se dice con honestidad. Observar no te vuelve una persona siempre en paz. Te vuelve una persona más real, más consciente de sus sombras, de sus contradicciones, de sus límites, pero también más íntegra, porque ya no necesitas mentirte para sentirte bien contigo. La observación te quita las excusas, pero te devuelve la dignidad. Empiezas a notar cuando dices que sí por miedo a perder,
cuando callas para evitar conflicto, cuando te traicionas para encajar. Y al verlo, algo dentro de ti empieza a decir, basta. No desde la agresión, sino desde el respeto propio. Eso es madurez de conciencia. No es elevarte por encima de la vida, es habitarla con los ojos abiertos. En este punto, muchas personas preguntan, entonces, ¿qué hago con el pensamiento? Y la respuesta no es eliminarlo ni pelear con él. El pensamiento sigue siendo una herramienta valiosa. La diferencia es que deja de ser el conductor, pasa a ser un instrumento. Piensas cuando es necesario, observas siempre que puedes. El pensamiento resuelve problemas prácticos, la observación te mantiene alineado. Cuando confundes uno con otro, vives agotado. Cuando los colocas en su lugar, la vida se vuelve más simple, no porque tenga menos retos, sino porque ya no estás luchando contigo mismo todo el tiempo. Empiezas a confiar más en lo que percibes directamente y menos en la interpretación automática. No te vuelves ingenuo, te vuelves claro. Ves cuando algo no vibra contigo, cuando una relación se sostiene por miedo, cuando un camino ya no es auténtico, y al verlo puedes retirarte sin drama, sin necesidad de justificarte excesivamente. La observación no grita, no convence, no demuestra, simplemente sabe. Y ese saber no es intelectual, es corporal, intuitivo, silencioso. A medida que esto se integra, el sentido de propósito también cambia. Deja de ser una idea grandiosa que tienes que alcanzar y se vuelve algo mucho más humilde y poderoso. Vivir presente en lo que haces. No necesitas saber todo el camino, solo necesitas estar aquí, entero, en el paso que estás dando. La conciencia no te promete una vida perfecta, te ofrece algo mejor, una vida honesta. Honesta contigo, honesta con lo que sientes, honesta con lo que eliges. Y esa honestidad tiene un costo, ya no puedes fingir que no ves. Pero también tiene un regalo inmenso, ya no estás perdido dentro de tu propia mente. Pensar te llevó hasta aquí. Observar te permite quedarte. Y si algo de todo esto resonó contigo, no como idea, sino como reconocimiento interno, entonces no es casualidad que hayas llegado hasta el final de este video. La conciencia no aparece de golpe. Se revela en momentos como este, cuando algo encaja sin necesidad de explicarlo demasiado. No necesitas convertirte en alguien distinto, necesitas verte sin filtros. Ese es el verdadero inicio. Y desde aquí, el camino no es acumular más respuestas, sino aprender a escuchar mejor, a observar con más honestidad, a vivir con menos ruido interno y más presencia, porque al final no se trata de pensar mejor tu vida, se trata de habitarla conscientemente, y eso, cuando ocurre, no se olvida. Seguimos en conciencia.